Capítulo 34. Tsunade regresó a su oficina, con la intención de tomar una siesta, y tuvo la desagradable sorpresa de encontrar a Fugaku y Shikaku esperándola. Había estado evitándolos a todos durante los últimos días, contenta por ahora con concentrarse en el hospital y sus pacientes, algo que se había perdido, se había dado cuenta. ¿Shisui no se ha despertado todavía?, preguntó Fugaku. Ahora estaba acostumbrada a la versión contundente y sin pulir de su preocupación y se quitó de encima su rudeza. Ella no era exactamente un modelo de cortesía. Aún no. Su cuerpo necesita tiempo para sanar. ¿Estás seguro de que lo logrará? ¿Estás absolutamente seguro? ¿Quién es el experto médico aquí? Tsunade replicó, enfurecido. Fugaku hizo una mueca. Necesitamos estar seguros, dijo Shikaku, siempre tan malditamente calmado y suave. Tsunade se sentía como un mocoso rebelde a su lado, y en su peor humor, estaba convencida de que lo había hecho a propósito. ¿Por qué? Parecieron ofendidos, solo por un segundo, como si fuera un escándalo por su parte preguntar. Sin embargo, tenía razón, dejaron de fingir rápidamente. Fugaku se pellizcó los labios. ¿Viste lo que pasó allá atrás? Necesitamos saber si Shisui aún podría morir. Necesitamos estar preparados. En caso de que Naruto necesite ser restringido, terminó Shikaku con los dientes apretados. Al menos tuvieron la decencia de parecer molestos por la idea. Se contuvo muy bien. No podemos confiar en eso. Lo mismo durante el examen de Chunin. Nadie intervino. Todavía no sabemos qué pasó entonces. ¿Qué estás diciendo? Shisui no morirá. Pero si lo hiciera, como seguramente sucederá algún día, entonces Naruto tendrá que pasar por eso, como todas las personas. Con nuestra ayuda. No podemos dejarlo así, Okage-sama. Chasqueó la lengua, harta ya de un tema que había hecho todo lo posible por evitar hasta ahora. No quería pensar en Naruto como un problema con el que lidiar. No quería verlo como lo que era para el pueblo. Un activo y una amenaza. Pero, ¿qué pasa con el niño en persona? ¿Qué sugieres entonces? ¿Simplemente meterlo en la cárcel? Eso es exactamente lo que estamos tratando de evitar. Frunció el ceño a Shikaku y comprendió entonces que como estaba enojada con ellos, ellos también estaban enojados con ella. ¿De qué estás hablando? No es lo mismo que ella, obviamente. Los dos hombres intercambiaron una mirada cargada. Ella sintió la necesidad de golpearlos en la cabeza. Si no encontramos otra solución, entonces tendrá que ser la jaula. ¿Qué jaula? Decidieron con otra mirada quién sería el que se lo explicaría. Shikaku le contó sobre las celdas de la prisión del Departamento de Inteligencia. Sobre el más profundo de ellos, las salas en las paredes, el metal especial de las rejas. Las malditas cadenas. ¿Se ha utilizado antes? ¿Para él? ¿Ha estado allí? Una vez, confesó Fugaku. Hace 2 años. Cuando se enteró de su condición. Él no, se lo tomó bien. El hombre tenía que ser consciente de cómo sonaba, lo inexacto, subestimó su relato cuando ella podía imaginar lo que había sucedido. ¿Cómo debió haberse sentido Naruto? ¿Y esa jaula, quieres decir que no lo sabía? ¿Antes de? No. Se decidió que la verdad sobre el sellado del Kyuubi se mantendría a la generación más joven, incluido él. Para que no sufriera por el juicio de sus compañeros. ¿Y funcionó? Otra mirada avergonzada. Esto estaba envejeciendo. No exactamente, no. Los niños no lo saben porque sus padres tenían prohibido decírselo. Pero eso no significa que no puedan aconsejarles que se mantengan alejados de él. Finalmente pudo señalar el sentimiento que se mostraba cada vez más tanto en sus rostros como en su lenguaje corporal. Fue una pena. Ya veo, dijo sin comprender, porque había entrado aquí para tomar una siesta y esto era demasiada mierda para aprender de una vez. Sabía cómo podían ser los aldeanos, shinobis y civiles por igual. Cuán mezquinos, cuán estrechos de miras, cuán tercos. Si hubieran tenido reparos en aislar a Naruto de toda su generación, no podrían haberlo tratado mucho mejor en otras áreas de su vida. Se preguntó de dónde venía su animosidad y su dureza exterior. Ella había asumido que era simplemente una angustia adolescente que se mostraba temprano. Casi se rió de sí misma, recordando cómo lo odiaba cuando era adolescente, al ver todas sus luchas y emociones furiosas ser barridas por esa explicación simplista. El niño obviamente estaba sufriendo, pero los problemas del joven eran tan fáciles de descartar frente a los suyos. Entonces, Shisui no puede morir, dijo para volver al tema en cuestión, ansiosa por terminar con toda esa conversación.
Shisui y todos los demás que le importan a Naruto, confirmó Shikaku. La lista es corta. No fue dicho con animosidad o reproche. Fugaku estaba afirmando un hecho. La lista es corta. No es que Naruto fuera indiferente. Pero, ¿a quién le importaba? Nadie había podido decirle quién lo cuidaba antes que Shisui, y estaba empezando a pensar que era porque esta pregunta no tenía respuesta. Como él no estaba al tanto, imagino que nunca recibió ninguna guía para obtener el control de la bestia con cola, afirmó más que preguntó, ya que la respuesta era obvia. Recibió miradas coincidentes de perplejidad por sus esfuerzos. Lo he visto hacer, agregó como explicación. Había oído hablar de algunos de los otros Jinchuriki. Incluso había conocido a uno. Es un lugar para explorar, concluyó. Jiraiya probablemente podría hacer algo al respecto. Si fuera necesario, podría simplemente ordenarle que se quedara en el pueblo y entrenara al niño. Ella no era la maldita Hokage por nada. Por ahora solo, lo vigilaremos, concluyó sin convicción, haciendo una mueca ante la insuficiencia. No era un niño que se portaba mal. Era mucho peor y ellos eran tan impotentes. No por primera vez maldijo a quienes habían puesto la carga sobre sus hombros y los de ellos, quienes habían cargado al pueblo con ese absurdo. ¿De qué había servido? ¿Qué sentido tenía? Pensó que podía oír la respuesta de su tío abuelo en su cabeza. Verás el punto cuando vayas a la guerra. Y odiaba lo absolutamente seguro que parecía que esto sucedería. Eso fue todo, ¿no? Todo lo que habían hecho hasta ahora, todo lo que seguían haciendo todavía. Era el objetivo que tenían en mente. ¿No fue Jinchuriki? ¿No hubo guerra o no hubo guerra? ¿No fue Jinchuriki? ¿Importó siquiera? Con o sin las bestias con cola, podrían provocar el caos y la destrucción sin problemas. A veces sentía que era todo en lo que eran buenos. Subir y bajar, subir y bajar. Una y otra vez, indefinidamente. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Naruto se mantuvo concentrado en el pecho de Shisui, la única parte de su cuerpo moviéndose, la única prueba de que todavía estaba aquí, todavía de los vivos. Desde hace 2 días podía respirar sin respirador, una buena señal, sin duda. Naruto no entendía por qué no se acababa de despertar. Nunca había estado enfermo en su vida, excepto por un malestar estomacal cuando comía algo malo. Nunca había tenido una lesión que fuera un problema durante más de un día o una hora. Perder sangre, desgarrar la carne, no era una preocupación para él. Y Shisui se veía bien. Desde su punto de vista al pie de la cama, donde estaba sentado con cuidado para no aplastar las piernas de Shisui, el colchón se hundió en la forma de su cuerpo con la cantidad de tiempo que pasó en ese lugar, miró a Shisui, y Shisui se veía bien. Pálido y no muy sano, probablemente, pero como si pudiera despertar en cualquier momento. ¿Qué estaba pasando en su cuerpo, que él no? ¿Por qué no abrió los ojos? ¿Lo que está mal con él? Naruto se encogió de hombros y eso perturbó a Kito envuelto alrededor de su cuello, posado sobre sus hombros. Su cuerpo necesita tiempo para sanar, respondió, repitiendo las palabras que Tsunade seguía repitiendo. ¿Por qué? No lo sé. Akito pasó mucho tiempo aquí con Naruto. Había estado preocupado cuando había venido de visita y había visto a Naruto haciendo guardia en la habitación del hospital, y había decidido quedarse. Cuando Naruto preguntó por qué, el zorro dijo, no querría estar solo si mi hermano estuviera en este estado. Shisui no era el hermano de Naruto. Pero Naruto no había dicho nada. Alguien viene, advirtió Akito, agitando las orejas. Naruto asintió y se levantó, revolvió un poco la manta y se deslizó debajo de la cama. Cada vez se escondía más, porque entraba demasiada gente en la habitación y él no tenía ni energía ni voluntad para hablar con todos. Los Uchiha eran los peores porque trataban de cuidarlo también, como si fuera él quien lo necesitaba. Como si no fuera su culpa, Shisui estaba así. Itachi no se preocupaba por él, por supuesto, pero el peso de sus emociones era tan oscuro y pesado que Naruto tuvo que salir de la habitación mientras estaba aquí. Para los demás, simplemente se escondió debajo de la cama. Probablemente no se dejaron engañar, pero nunca intentaron meterlo debajo de la cama. Sakura lo habría hecho, pero él no se molestó en esconderse de ella. Era peor si ella tuviera que buscarlo primero, y solo lo alimentaba con bocadillos en el jardín del hospital mientras charlaba sobre los chismes y la vida del pueblo. Antes de enviar regresó a la habitación sin siquiera sugerirle que hiciera otra cosa. No estuvo tan mal. Una vez, Hinata también había venido, con su padre. La líder del clan Hyuga no se había quedado por mucho tiempo, pero lo hizo, doblando grullas de origami con dedos ágiles desde una de las incómodas sillas.
Oraciones, había susurrado ella cuando él le preguntó qué eran. Su presencia era tranquilizadora y él no se había ido a esconder, pero ella no volvió. Se acurrucó debajo de la cama, apoyado contra la pared, y miró la puerta abrirse. Un par de pies entraron. Era Tsunade. Debatió consigo mismo. Por un lado, ella también se preocuparía por él, le preguntaría cuándo comería por última vez, cuándo dormiría por última vez, si estaba bien, como si fuera a ser más cooperativo con las respuestas, que él había sido las 100 veces que ella lo había intentado antes. Por otro lado, necesitaba noticias. Necesitaba saber. Shisui no se estaba despertando. ¿No fue raro eso? ¿No fue alarmante? Ella se movió alrededor de la cama, comprobando qué era lo que comprobó cuando llegó aquí, y él estaba a punto de salir rodando de su escondite, tal vez asustarla un poco solo porque, cuando alguien más entró en la habitación. Tsunade. Jiraiya ha vuelto. Fue Shizune. Y Jiraiya, el viejo pervertido que desea conocer a los padres de Naruto. Tiene noticias, quiere hablar contigo lo antes posible. Dijo que te esperaría en tu oficina. Iré después de que termine aquí, respondió Tsunade. ¿Estás seguro de que estás bien? Tu chakra, estoy bien, Shizune. Me queda suficiente. No te preocupes por mí. Naruto se había colado en la sala de operaciones hace unos días. Había visto los sellos, enormes, en el suelo, requiriendo la fuerza de 2, 5 o 10 personas, tan complejos que no podía empezar a desenredarlos y necesitaban ser mantenidos durante horas a veces. No es de extrañar que se viera tan agotada estos días. Quizás él la ayudaría con eso. Shizune salió de la habitación y Tsunade reanudó su rutina, tarareando para sí misma. Naruto no la evitaba tanto como a todos los demás, y si su insistencia en vigilarlo y tratar de hacerlo comer y dormir era molesta, no era la razón por la que se escondía ahora. Era reconfortante estar aquí debajo de la cama, acurrucada contra la pared y la mesita de noche, escucharla moverse, hablar con Shisui como si pudiera escucharla y hablar consigo misma también. Sus manos ejercían su magia, manteniendo viva a Shisui. Ambos estaban a salvo aquí, con ella. Había confianza, eso es lo que era. Él confiaba en ella. Y, sin embargo, también necesitaba saberlo. Akito. ¿Puedes llamar a Akira aquí? Preguntó Naruto tan pronto como ella se fue y regresó a su lugar en la cama. El zorro asintió y desapareció, solo para volver unos minutos después, con su hermano a cuestas. Akira llevaba un kimono estampado y parecía disgustado, pero a menudo lo hacía cuando visitaba a Naruto. ¿Qué es lo que quieres ahora? Tengo un regalo. Para tu madre y para ti. Naruto sacó el pergamino de su bolsillo, el que había usado para detener la espada de Kisame. No tenía ningún uso para él, tenía muchos pergaminos de almacenamiento llenos hasta el borde con su propio chakra de sus diversos experimentos con él, y no era como si hubiera peligro de que se quedara sin chakra en primer lugar. Además, la espada estaba llena de muchos tipos diferentes, mezclados en un caótico desorden, y Naruto no podía imaginar lo que podría hacer con ella. Pero los zorros seguramente podrían hacerlo. Eso es mucho, dijo Akira, sorprendido, al inspeccionar el pergamino. Trató de alejar a Akito, quien también estaba inclinado sobre su hombro para tomar una muestra. Sabe raro, dijo el pequeño zorro. Pero no pareció desanimado. ¿Y qué quieres a cambio? Yo no. Naruto se rindió con la mentira incluso antes de que fuera completamente revelada. No servía de nada mentirle a un zorro. Necesito un favor. Pero es un regalo. Es tuyo incluso si no puedes ayudarme. Era una misión en curso ponerse del lado bueno de Akime. No había vuelto a ver a la matriarca zorro desde que firmó su contrato, pero eso no significaba que ella no lo estuviera vigilando. Y estaba seguro de que Akito le contó todo. Akira arrojó el pergamino detrás de él, desapareció en el aire, de regreso a donde vivían. Naruto se moría por aprender ese truco, pero tendría que esperar. ¿Cuál es el favor? Se llama Nakatsuki, declaró Jiraiya una vez que se tomó su taza de sake. Tsunade se mordió el interior de la mejilla, luchando hoy por resistir el impulso. Pero ella lo había prometido. Nada de alcohol mientras trabajaba. Uchiha Fugaku miró al hombre con desagrado. ¿Qué aguafiestas este? Pero por una vez Tsunade estuvo de acuerdo con él, porque ella también habría preferido que Jiraiya no se balanceara con el sake ante sus narices. Shikaku lucía como si quisiera acaparar esa botella para él. En cuanto a Kakashi, ¿quién sabía? Ella no se molestó en intentar leerlo. Son una especie de grupo mercenario. Asumen cualquier tipo de tarea, por un precio.
Según mi información, la mayoría de los pueblos escondidos han contratado sus servicios al menos una vez, y cada vez más en los últimos años. ¿Incluyendo Konoha?, preguntó Fugaku, siempre dispuesto a hacer las preguntas desagradables. El nombre me resulta familiar, suspiró Tsunade. Lo había leído en alguna parte, estaba segura, en un informe u otro. No sería tan sorprendente de cualquier manera, sonaba como algo que a Danzo le hubiera gustado mucho, incluso con su propio ejército privado disponible. ¿Qué tiene eso que ver con venir aquí entonces? ¿Con Naruto?, preguntó Kakashi. Jiraiya se tragó otra taza antes de dejarla sobre el escritorio de Tsunade. Si un poco de tinta manchaba el papel debajo de ella tendría su cabeza. Se cruzó de brazos. Fue difícil obtener una confirmación, ya que la información es escasa, tanto sobre la organización como sobre los Jinchuriki. Pero por lo que he reunido, y por lo que Naruto informó de sus palabras, es justo asumir que están cazando a las bestias con cola y su anfitrión. En realidad, ¿no fue muy exagerado? ¿Qué otro interés podría tener Naruto por ellos? ¿Por qué?, suspiró, apenas una pregunta, ya que asumió que nadie podría responderla de todos modos. Eso es una incógnita por ahora, dijo Jiraiya, haciéndose eco de sus pensamientos. ¿Crees que ya se las arreglaron? Él se encogió de hombros. Si algún pueblo escondido perdió su Jinchuriki, no lo anunciaron. Sabemos que Karatachi Yagura está muerto, y Subihu probablemente murió con él, y Kumogakure todavía tiene un control firme sobre sus dos. En cuanto a los demás, escuchamos muy pocos de Takigakure, aunque creo que sus Jinchuriki son bastante jóvenes. Los dos Iwagakure son mayores y es posible que se desconozca su paradero, tendría que investigar más. Las 6 colas nunca resurgieron después de la caída de Usushio. Escondidos en el pueblo que los había tachado del mapa sin duda. Aunque era difícil de creer que Kiri solo pudiera haber acabado con el pequeño pero poderoso Usushio. ¿Quién había obtenido la custodia de su Jinchuriki entonces? Esa no pudo haber sido una transacción sencilla. Sin embargo, escuché que la delegación de Suna fue atacada en su camino de regreso. ¿Qué? Parece que también estaban detrás del One Tail. Estoy seguro de que fue la Akatsuki y fallaron. El niño ahora está confinado a su aldea. Rasa no correrá ningún riesgo. No escuchamos nada de eso. Supongo que no querría que las palabras se extendieran. Tsunade se reclinó brevemente contra el respaldo de su sofá, cerró los ojos con un suspiro. Por lo general, no le gustaba ser la única que se sentaba, pero estaba muerta de pie y estar de pie era un dolor innecesario en este punto. ¿Qué sabemos de ellos? ¿El Akatsuki? No mucho. No tienen tantos miembros, pero son todopoderosos. Algún ninja desaparecido famoso, como nuestro amigo de Kiri. Es posible que tengan su base de operaciones en Ame, de todos los lugares. En verdad, ¿qué podría ofrecer ese país miserable y devastado por la guerra, además de un escondite para una organización mercenaria? Fue bastante espectacular, cómo todos se habían alejado firmemente de la tierra de la lluvia y nunca miraron atrás. También parece que Orochimaru podría ser un miembro. O lo fue en algún momento de todos modos. Ella se rió de eso, tensa y amarga. Eso estaba en su callejón, ¿no? Jiraiya la miró con expresión de dolor, pero ella no podía soportar su dolor ahora, además del suyo. Ella apartó la mirada. Lo intentarán de nuevo, dijo Shikaku. Realmente murmuró, sobre todo para sí mismo, derramando un pensamiento que había estado reflexionando desde el principio de esta conversación. Shikaku estaba preocupado por lo práctico. Tenía talento para priorizar, y en este momento esta era, de hecho, la máxima prioridad. Intentarían atrapar a Naruto de nuevo. No puede dejar el pueblo por ahora. Tenemos que vigilarlo de cerca. Está acostumbrado a vagar solo por el bosque, comentó Tsunade, pensando en el claro donde todavía se encontraban de vez en cuando, donde ella le mostraba lo que sabía del Furuinjutsu y él trató en vano de superarla en Taijutsu. No dejar la aldea no cambiaría mucho para él, ya estaba confinado, incluso si no era nada oficial. Pero si eso era lo siguiente, manténgase en las calles, manténgase alejado de los densos bosques donde fácilmente podría perderse y llegar a fingir que estaba solo, libre para vagar, una vez más, tenía que pagar el precio de sus maquinaciones. No tenemos que decirle tanto, sugirió Fugaku. No le tomará mucho tiempo reconstruirlo, respondió Kakashi. Ella asintió. Naruto no era un idiota. Y él ya sabía, más de lo que parecían creer. No sabía hasta qué punto, pero podía oírlo en cómo hablaba a veces, en la amargura que cargaba.
No estaba ciego al papel que tenía en la aldea, la posición a la que lo habían empujado. Otro ataque podría provocarlo. Especialmente si hay otras personas involucradas nuevamente, dijo Shikaku con cuidado. Ella sabía que él no estaba satisfecho con el lugar donde habían dejado ese tema la última vez. Quería soluciones concretas, cosas que pudiera poner en práctica, cosas que tuvieran la oportunidad de funcionar. ¿Podrías investigarlo, Jiraiya?, preguntó, volviéndose hacia su amiga. Necesita controlarlo. Puso demasiado énfasis en la palabra necesidad, sonaba demasiado desesperada. Pero si realmente pudiera aprender a reinar en el Kyuubi, si pudieran estar tranquilos, sabiendo que no escaparía de sus manos, entonces mejoraría. La desconfianza se aliviaría, y él también se volvería más fuerte, lo suficientemente fuerte como para tener que preocuparse tanto por enviarlo afuera y perderlo en otra aldea. Podría asumir el papel de protector. Podía encontrar un propósito. Yo lo ayudaré, prometió Jiraiya, solemne. Y hasta entonces... Shikaku presionó, implacable. Sabes que solo tenemos una solución. Ya hablamos de eso, cortó con voz dura. Estaba enojado con ella por evitar el tema, pero ¿qué se suponía que debía hacer? De acuerdo en que encerrarían a Naruto en una celda cuando surgiera la necesidad. Ella no podía decir eso. Encontrarían algo más. O Naruto se las arreglaría solo, porque lo había hecho antes y ella solo podía tener fe en él. La mirada de Kakashi pesaba sobre ella, escrutando, pero por una vez parecía haber algún tipo de aprobación en su postura y rostro. Entonces acordaron que no había prisión para niños. ¡Qué victoria! La seguridad deberá reforzarse de cualquier manera. ¿Qué sabemos de su nivel de poder? Shikaku preguntó entonces, alejando la conversación de cualquier dilema moral o tangente emocional, exactamente como lo había hecho cuando habló con Tsume de ir tras Hiruzen después de la muerte de Kamui Okuto. De ahí surgió su eficiencia, pero también sus reservas hacia él. Por más que lo intentara, sabía que nunca alcanzaría ese nivel de desapego. No mucho. ¿Por qué? ¿Tenemos que esperar un ataque a mayor escala? ¿Guerra? La palabra resonó entre ellos sin necesidad de ser pronunciada. También salía de los labios del atacante. Todavía no es tiempo de guerra, había dicho el hombre enmascarado. Suficiente shinobi con suficiente fuerza podría causar mucho daño, especialmente sin los límites de la diplomacia y el interés de una aldea oculta. Qué irónico en realidad. La división de los Jinchuriki entre los diversos pueblos ocultos iba a ser un disuasivo, que evitaría la guerra entre ellos, y aquí podría ser el catalizador que llevaría las guerras a sus puertas. Por otra parte, ni siquiera funcionó, ¿verdad? La segunda guerra shinobi sucedió, la tercera también. Los Jinchuriki solo participaron marginalmente. Entonces, ¿cuál era el punto? Y Usushio, la custodia de Six Tails, no los salvó de la extinción. Kirigakure había contado una historia de beligerancia y ofensa indescriptible después del hecho, pero la desaparición del Biju de Usushio dejó en claro cuál había sido su objetivo, incluso si nunca había reaparecido. Kiri nunca había tragado saliva tener solo uno cuando Kumo e Iwa tenían dos, y Usushio era el objetivo más fácil. Tsunade se preguntó, si las bestias con cola hubieran sido libres de vagar por la tierra, ¿habrían provocado tanto daño como lo hicieron por su cuenta? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cuál es su objetivo? Shikaku solo estaba pensando en voz alta en este punto. No tenían forma de responder eso por ahora. Pero podían esperar otro intento, tenían que pensar en cómo contrarrestarlo, cómo proteger a Naruto y al resto de la aldea. Se oyeron pasos fuera de la oficina. Shizune entró, luciendo preocupada. ¿Había alguien más aquí?, preguntó, mirando hacia la puerta. No. ¿Por qué? Pensé que me sentía, ella sacudió su cabeza. Shizune podía regañar todo lo que quisiera, pero estaba al menos tan agotada como la propia Tsunade, si no más. Tsunade había tomado el hábito de chantajear a la joven para que se cuidara a sí misma tal como lo hacía su mentor. Si Tsunade tenía que irse a la cama, Shizune también lo hacía. Si tenía que comer, comían juntos. No fue un mal sistema. Lo siento. Estaba en otra parte. Los equipos enviados después de que los intrusos acabaran de regresar. ¿Quieres escucharlos ahora? Sí. Tráelos. Los otros hombres lo tomaron como el despido que era. Solo Shikaku se quedó para supervisar los informes y el estado general de sus Jounin. Ah. Otro que estaba sobrecargado de trabajo. Empezaré a reorganizar las defensas internas, dijo Fugaku al salir. Le tocó a la fuerza policial proteger a los ciudadanos de Konoha dentro de los muros.
tomó el intento de la condición de Naruto y Shisui como un fracaso personal, especialmente viendo que uno de los intrusos tenía el Sharingan. Todavía no sabían si fue robado o no. Por favor, hazlo. Y Kakashi, yo cuidaré de Naruto. Era difícil decir lo disgustado que estaba. Quería mucho a su equipo, o eso le habían dicho. Pero Naruto no le tenía mucho cariño, y el repentino movimiento de Kakashi no pasaría desapercibido para el chico cauteloso. Otro clavo en el ataúd de la confianza de Naruto en este lugar, en ellos. ¿Era todo lo que podía hacer por él? ¿Condenarlo a un futuro aún más estrecho, amenazado ahora por encima de todo? El shinobi se fue, otros entraron en su lugar. El día continuó, sus deberes interminables, y sacó a Naruto de su mente, como tenía que hacerlo. Naruto, puedes soltarme ahora. La voz de Akira era suave, pero Naruto se dio cuenta de que el agarre que tenía sobre el cuerpo del zorro tenía que ser doloroso. Se habían alejado de la torre Hokage por todo un distrito. Soltó al zorro y Akira saltó al suelo, cubriéndose con él. Naruto necesitaba saberlo. Necesitaba escuchar lo que se decía, lo que se decidió, lo que tenía que esperar. Y los zorros eran buenos para esconderse, lo suficientemente buenos como para que ninguno de los adultos lo sintiera, escuchando a escondidas fuera de la oficina, hasta que Shizune había llegado porque Shizune era mejor que la mayoría en este tipo de cosas. Ella siempre sabía cuándo vendría Naruto. De todos modos, ya había escuchado suficiente. Naruto supuso que Akira todavía estaba escondido ya que nadie parecía notar a un zorro con un kimono caminando a su lado. Vagaron por las calles sin rumbo fijo, porque Naruto no pudo decidir la dirección. Se sentía demasiado inquieto para sentarse en la cama de Shisui. La idea de volver a casa le ponía enfermo. En cuanto al bosque, estaba razonablemente seguro de que alguien lo detendría en su camino, y completamente seguro de que no sería capaz de soportarlo. Y ahora no era el momento de romperse. Si se rompía, volvería a la jaula. Sabes que solo tenemos una solución. Ya hablamos de eso. Por supuesto que sí. Tsunade era agradable, pero seguía siendo el Hokage. Necesitaban estar preparados, ¿verdad? Para que Naruto lo perdiera, se saliera de control. Por el momento, tendría que ser sacrificado. No matado, no, nunca, ni expulsado. No lo dejarían ir. Era demasiado precioso. Todos lo fueron. Precioso, pero no como un tesoro. No para que fueran apreciados o cuidados. Preciosa, pero no amada. En Kiri, en Kumo, en Taki, en Iwa. En Suna también, por supuesto, Gaara confinado ahora tal como estaba, protegido, protegido. Protegido, pero no amado. Kiri, Kumo, Taki, Iwa, Suna. Y Konoha. 9 de ellos, objetivos ahora. Él se preguntó. Si había algo que hacer al respecto. ¿Los conoces? ¿Eres el mismo? La bestia se quedó callada estos días. Desde que casi se había liberado de las limitaciones del cuerpo de Naruto, y Naruto lo había empujado hacia abajo por la pura fuerza de su voluntad para mantener a Shisui en este mundo. Naruto recordó cómo el chakra rojo los había protegido entonces. Era como si sus emociones lo hubieran encomiado, pero al mismo tiempo no tenía el control en absoluto, no era su mente, su voluntad. Sus emociones habían sido tan fuertes. ¿O la bestia, que, había entendido? ¿Cumplido? Quizás simplemente no quería morir. Pero no se podía decir que esos hombres los quisieran muertos. Missing Nin no andes recogiendo a Biju por el gusto de todo, se burló el demonio. Bueno, si lo que quieren es un arma, ¿no deberías estar feliz? ¿No quieres ir a la guerra? A eso, Naruto no obtuvo respuesta. Pero no era aprobación que irradiaba de la jaula. El tema cambió rápidamente. Yo las conozco. Casi se mostró reacio. ¿Eres el mismo? Preguntó Naruto de nuevo. ¿Estás cerca? El zorro resopló, desdeñoso, pero también estaba confundido, tal vez incluso un poco perdido. Como si no sabes, déjame ser. No importa las bestias con cola de todos modos. No eran ellos los que Naruto quería conocer. A las 9 bestias de cola estaban atadas 9 Jinchuriki, 9 personas como él que tenían un monstruo en la mente. Casado ahora. Atrapado también. Naruto no podía pensar. Hubo un pop, y Akito caminaba a su lado, aunque rápidamente saltó a los brazos de Naruto en lugar de tratar de mantener el ritmo con sus cortas piernas. ¿Estás bien? ¿Cómo le fue? Akito siempre fue tan curioso, pero ninguno de los zorros entendía nada sobre la vida y los sentimientos de Naruto. No entendieron quién era o no su amigo y por qué estaba triste y por qué estaba enojado. Llevan vidas muy diferentes y las peleas de los humanos les resultan muy desconcertantes.
Akito todavía preguntó. Naruto luchó por responder. ¿No vas a volver al hospital? Esto, lo entendieron. Preocuparse por un ser querido que está demasiado cerca de las puertas de la muerte. Y sin embargo, no entendieron nada. No podía regresar. Fue culpa suya. Realmente fue su culpa. Lo sabía antes, le habían dicho los hombres, pero ahora estaba confirmado. Si habían traspasado las barreras de la aldea, era para atraparlo. Si lastimaron tanto a Shisui, fue para atraparlo. Y si lo volvían a hacer, y si la gente intentaba interferir y también se lastimaban, también sería culpa suya. Era a él a quien querían, a él a quien perseguirían, independientemente de quien quedara atrapado en el medio. Él y el demonio enterrado en sus entrañas, ambos son un premio ahora, y una amenaza de otra manera. Una amenaza para todos a su alrededor. Y nadie saldría herido protegiéndolo de nuevo. Decide entonces. Decídete. Cállate. ¿Qué te está deteniendo? Fue sacado de sus pensamientos cuando Sakura apareció en su rostro y casi le dio un cabezazo. Hola Naruto. Ella era mala en eso de la alegría forzada. Sasuke los alcanzó, probablemente abandonado en medio de la calle, cuando ella había corrido para atrapar a Naruto. No sabía que su rostro era exactamente lo que quería ver hasta que los tuvo justo ante sus ojos. ¿Estás bien? Preguntó, sin sentido. Bien, respondió Sasuke, desconcertado. ¿Y tú? Naruto no estaba bien, porque Naruto seguía viendo a Shisui en su cama de hospital y tenían que estar bien, todos, para que él también. Pero no lo serían, ¿verdad? Vendrían de nuevo, esos hombres, y Sasuke era tan justo y Sakura era tan terca, y si ellos estuvieran con él la próxima vez, no huirían, no dejarían de luchar para salvarse. Naruto recordó un momento frente al monumento, la interminable lista de nombres, cómo habían hablado sobre sacrificio, protección, amor. Eso no es para que lo decidas tú, había dicho Sasuke, cuando Naruto declaró que nunca dejaría que nadie muriera en su nombre. Sasuke haría lo que quisiera, seguro. Este nuevo miedo ya no lo abandonó. Qué frágiles eran, con qué facilidad podían resultar heridos o asesinados. Estaría bien, se curaba fácilmente. Pero ellos... ¿Es Akito, no? Sakura dijo de la nada al pequeño zorro que todavía estaba en el brazo de Naruto. Akito tarareó, sonando complacido. Al momento siguiente, saltó a los brazos de Sakura, quien jugueteó un poco con su cuerpo retorciéndose. Hola Sakura. Hola Sake. Hubo una pausa, solo unos segundos de desconcierto. Y entonces la risa de Sakura fue fuerte y ruidosa, las lágrimas se acumularon en la esquina de sus ojos casi instantáneamente mientras jadeaba a través de su hilaridad. Sasuke estaba cómicamente subyugado en comparación con ella, los ojos se arrugaron y los hombros temblaron en una risa silenciosa, mordiéndose ligeramente los labios como si eso le ayudara a dominar. Naruto también se rió. Se rió al verlos reír, se rió ante la cara confundida y haciendo pucheros de Akito, ante la reprimenda de Akira de que era Sasuke. Esa cosita allí, el espacio creado por los tres en medio de la calle, los bufidos indignos y los ojos sonrientes, tenía que ser esto, lo que la gente consideraba que valía la pena proteger. Este es Akira. Akito exclamó, para desviar la atención. Es un placer conocerte, Akira, dijo Sakura con facilidad, sin inmutarse, si esto era perfectamente normal. No habían hecho ninguna pregunta sobre los zorros después del bosque de la muerte. Por otra parte, en realidad no había habido tiempo. Tantas cosas estaban sucediendo entonces y todavía sucedían ahora, se sentía como si no tuvieran tiempo en absoluto, para hacer algo, ni siquiera pensar. Y cuando se encontraron, se alejaron de los sujetos, ansiosos por preservar la paz, caminando sobre cáscaras de huevo porque todo se sentía tan frágil, inestable y desequilibrado, listo para romperse al más mínimo susurro. Era simplemente otra cosa de la que no podían hablar. Akira se retorció bajo la atención de la chica y se enojó con Akito cuando su hermano se rió de su vergüenza. Naruto no pudo evitar burlarse de Sasuke también, preguntándose en voz alta si debería tomar ese apodo de Sake para su amigo. El estado de ánimo no se sentía tan pesado entonces. Hasta que Naruto preguntó a dónde se dirigían sus amigos. Íbamos a ver a Shisui de nuevo, dijo Sakura. ¿Y tú? No agregó, ya que era obvio. Después de todo, visitar a Shisui no tenía mucho interés. No se despertaría. Vámonos entonces, dijo Naruto encogiéndose de hombros, sabiendo que había fallado por completo en sonar tan distante como esperaba. Los dos zorros se despidieron de ellos y desaparecieron, sin necesidad de cuidar a Naruto ahora que sus amigos podían hacerse cargo.
Eso hizo que mucha gente se preocupara por él. Sakura conocía esa mirada en el rostro de Naruto. Ella había llegado a reconocerlo. Ella lo había regañado antes, por hacerlo en público, donde podía chocar contra un poste o contra otra persona, pero probablemente lo hizo sin pensarlo, y siempre en el momento más inconveniente. Sus ojos miraban a la nada y sus movimientos eran lentos, ya que ni siquiera estaba habitando su propia mente en ese momento, no realmente. Las señales reveladoras de que estaba hablando con el Kyuubi. Entonces ella había corrido hacia él para golpearlo, porque estaba en medio de la calle y no podía perderse así aquí. No fue seguro. Por extraño que parezca, había notado a los zorros solo después de acercarse, aunque no era algo que debería haber podido pasar por alto. Especialmente el llamado Akira, que estaba de pie y vestía un kimono de colores brillantes. Sin embargo, ella había rodado con eso. Por encima de todo, quería sacar a Naruto de su propia cabeza, volver aquí con ellos. Su caminata hacia el hospital estuvo llena de chácharas tontas. Ella mencionó que Shikamaru estaba fuera de la aldea con Choji e Ino para su primera misión como líder del equipo Chunin, y el estado de ánimo se agrió un poco. Sasuke no había salido de las paredes desde su ascenso, y no debería haber sido un gran problema, pero no pudo evitar pensar que la razón no tenía nada que ver con la falta de misión o cualquier duda en Sasuke. Habilidades. Tenía una idea de que los tres eran muy conscientes de ello. Ella cambió de tema. Se detuvieron en el jardín del hospital para recoger algunas flores. No se vería mucho más que el de la tienda de Ino que la madre de Sasuke había traído hace unos días, pero no estaría bien ir con las manos vacías. Incluso si a Shisui claramente no le importaría. No hubo cambios en su condición. Sasuke, el más conocedor del asunto, aseguró que no era fuera de lo común, aunque todavía estaba tan ansioso como el resto de ellos por ver a Uchiha Mayor abrir los ojos. Sasuke había estado devorando libros y tratados de medicina últimamente, dando un salto en sus estudios de práctica médica. Siempre les hacía preguntas a las enfermeras cuando venían a ver a Shisui, aunque se abstuvo frente al Hokage. Sakura también se sentía tímida en su presencia. Conocer al Hokage era un vínculo intimidante, pero había algo más desagradable en ver a la mujer aquí, como doctora, atendiendo a su amiga, especialmente viendo lo familiar que era, a veces. Con Naruto. Se quedaron un rato, hablando en voz baja como si quisieran perturbar el sueño de Shisui, cuando supieron a ciencia cierta que el edificio que se derrumbaba sobre ellos no haría nada para levantarlo de su sueño. Naruto estaba inquieto, agitado. No diría por qué. Estaba extrañamente reacio a verlos ir, les preguntó a dónde iban, qué hacer. Como si estuviera preocupado. Aún así, se quedó atrás cuando se fueron, sin duda para pasar una noche más acurrucado al pie de la cama de Shisui. Ella y Sasuke esperaron para estar fuera del hospital y regresar a las calles, casi conteniendo la respiración hasta que pudieron hablar entre ellos. Cada vez más se sentía como si fueran espías que documentaban el comportamiento de su amigo, observándolo de cerca antes de interrogarlo en un rincón tranquilo. A Naruto no le gustaría que lo supiera. Pero necesitaban sacar esto de alguna manera. Hablé con Ino antes de que se fuera, comenzó. Es cierto que vinieron por Naruto. Ino había mejorado un poco su juego de espionaje desde que la rechazaron para la pasantía en el departamento de inteligencia. Sakura creía que quería basar su caso tanto en su eficiencia en la recopilación de información como en los puntos débiles del departamento que derramaba demasiadas palabras en las calles. Vindicación y deseo de mejorar todo lo que podría mejorarse. Ino a menudo lograba combinar ambas motivaciones. Al menos si estamos atrapados aquí, podemos vigilarlo, dijo Sasuke, con la voz tensa. Tenía que ser así. Sakura todavía tenía escalofríos al pensar en Sasuke diciéndole, con los ojos llorosos y angustiado, cómo estaba Naruto cuando se despertó, lo desesperado que había estado por encontrar a Shisui, lo atascado que estaba hasta que recibieron la confirmación de que el hombre saldría adelante. ¿Cómo podía ver al demonio librando la guerra todo este tiempo, Naruto ignorándolo por pura fuerza de voluntad, por la magnitud de su preocupación por Shisui, pasando por alto fácilmente al zorro demonio? Pero, ¿y si Shisui hubiera muerto? Así que ahora Naruto no solo estaba atrapado aquí, sino que ellos también lo estaban. Era escaso consuelo saber que esto era el resultado del apego de Naruto. Esto fue lo que consiguieron demostrar. No hay misiones peligrosas para los amigos del demonio. No hay riesgo de que mueran y lo hagan estallar. Le dio ganas de gritar a sí misma, de romper algo. Shisui necesita despertarse pronto, agregó Sasuke, y se preocupó por su primo, pero eso no fue todo. Todas sus emociones parecían atadas a Naruto en estos días.
Shisui tuvo que despertar, para poder asegurarle a su amigo que estaba bien, que Naruto no tenía la culpa, que no se arrepintió. Naruto se enojaba a veces por las acciones de Shisui, y no podían hacerle entender. Shisui tenía que ser quien se lo dijera. ¿Qué vamos a hacer? Ella preguntó. Su voz vaciló en torno a un sollozo creciente. Simplemente era demasiado. Esos hombres se habían deslizado hacia la aldea con tanta facilidad, habían tratado de llevarse a Naruto, casi habían matado a Shisui, que era muy fuerte y no era tan fácil de derrotar. ¿Qué significaba? ¿No estaban a salvo? ¿Qué podían hacer ellos? Ella estaba asustada. Ella no pudo evitarlo. El futuro la asustaba. No saber nada la asustaba, no saber lo que iba a pasar, sentirse tan impotente, tan inútil. Fue demasiado para ella. Sasuke tomó su mano. Se agarraron demasiado fuerte. Los días se acortaban. El sol se ponía un poco más temprano todos los días, extendiendo largas sombras en la habitación del hospital, oscurecida para cuando las enfermeras hicieron su última ronda antes de la noche. Apagaron la luz al salir, y cuando Naruto salió de debajo de la cama, no se molestó en volver a encender una. Tenía una visión nocturna bastante buena. Y Shisui parecía menos saludable en la oscuridad. Se sentó a los pies de la cama como siempre, las rodillas pegadas al pecho y envueltas en sus brazos. Se quedó mirando el rostro de Shisui sin verlo realmente, perdido en sus pensamientos y oscilando entre el mundo exterior y las alcantarillas de abajo, donde el zorro también miraba, acusando. Su confusión era palpable ante las furiosas emociones de Naruto. Comparado con él, los demonios eran simples. Era principalmente rabia y sed de libertad, y no mucho más. Una base que tenían en común, pero Naruto tenía mucho más apilado encima, no podía encontrarle más sentido que el demonio. Necesitaba decirlo. Necesitaba hablar con alguien. No quiero irme, le dijo a Shisui. Era extraño darse cuenta de esto solo ahora, cuando nunca había querido irse más, y nunca había tenido tantas razones para hacerlo. Pero era la verdad. Shisui no respondió, por supuesto. La bestia lo hizo en su lugar. Quédate entonces. Lleno de desdén. Yo tampoco quiero quedarme. Naruto enterró su cabeza en sus brazos. El demonio tenía razón, habría sido más fácil no tener ningún amor en absoluto. No me importa. No quería estar solo. No quería dejar a sus amigos atrás y no verlos más. No los quería fuera de su vista, donde no sabría qué estaba pasando con ellos, si estaban felices y seguros, si necesitaban su ayuda. No quería vivir sin ellos. Odiaba no tener otra opción. Porque no podía quedarse, no podía. Quizás las cosas mejorarían. Pero ¿cuándo? No podía esperar tanto. ¿Qué haría él? Esperar aquí a que algunos enemigos desconocidos intenten atraparlo, verlos abrirse camino a través de su mundo para alcanzarlo. Ver a sus amigos irse sin él sin garantía de regreso, o quedarse atascados también, solo porque él era incapaz de manejar su pérdida. Quedarse aquí, sabiendo que otros compartieron su destino y aún estaban fuera de su alcance, desconocidos y nunca serán encontrados. Sabiendo que Gaara estaba solo a millas y millas de distancia, con la misma perspectiva sombría, el mismo futuro desesperado. Si se iba, podría encontrarlos. La idea no lo dejaría ahora que había tomado forma. Podrían elegir un futuro diferente. Si estuvieran juntos, ¿quién podría detenerlos? Además, ellos también estaban en peligro. Tenía que ayudarlos. Tenía que hacer algo. La cama se agitó. Naruto se puso de pie de un salto para correr al lado de Shisui, cuyos ojos lucharon por abrirse mientras dejaba escapar un gemido de dolor. Naruto miró a su alrededor, sin saber qué hacer. Había una olla con agua y un vaso en la mesita de noche, eso estaba bien, ¿verdad? Agua. Que el susurro rasposo asustó tanto a Naruto que derramó la mayor parte del agua sobre sí mismo, aunque apenas se dio cuenta. Tuvo el buen sentido de encender la lámpara de la mesa de noche y se atragantó con un respiro cuando finalmente, pudo ver los ojos de Shisui. Aquí, dijo sin convicción, presentando el vaso como si fuera un escudo. El esfuerzo fue levemente exitoso. Shisui no podía sentarse y las manos de Naruto temblaban mucho. Pero un poco de agua entró en el hombre, y pareció agradecido por ello. ¿Naruto? Llamó, como si tuviera dudas. ¿Naruto? ¿Estás bien? Naruto asintió tontamente, la voz se cerró con fuerza. Shisui se relajó entonces, el pánico disminuyó. No preguntó más, no preguntó dónde estaba, cuánto tiempo había pasado y qué estaba pasando. Se hundió en la almohada. Él sonrió. Bueno. Eso es bueno.
Luego miró hacia arriba y sus ojos se agrandaron. Levantó una mano, aunque pareció costarle, para descansarla en la mejilla de Naruto, ahuecando su rostro. No llores. Oh, por eso la habitación estaba tan borrosa de repente. Naruto se sintió muy alejado de sus emociones. La ira que tenía contra Shisui, por su descuido y estupidez y la forma en que su mente estaba en Naruto incluso ahora. El puro alivio y el miedo enloquecedor, de que volviera a escabullirse, de que todo esto fuera un sueño, de que no fuera tan buena señal como parecía. Agarró la mano de Shisui, la presionó contra su rostro, se escondió en ella porque las lágrimas no paraban por mucho que lo intentara. Quería gritar y acurrucarse más cerca, quería huir y quería golpear a Shisui en la cara. Apretó la mano con más fuerza. Lo siento. Lo siento, dijo Shisui varias veces. Lo cual era absurdo. Naruto fue el que tuvo que disculparse. Su voz era baja, no del todo bien. Estaba medio dormido. Me alegra que estés bien. Está bien. No lo es, gruñó Naruto alrededor de un sollozo. Shisui se rió entre dientes, insoportablemente cariñoso. Está bien. Está bien, Naruto. Está bien. Naruto entró en pánico de nuevo cuando Shisui se alejó, pero su respiración se calmó y no se detuvo por completo. No tenía la misma quietud que había tenido hace unos minutos, ya no parecía que fuera a dormir durante una explosión. Solo estaba dormido. Naruto se quedó un rato más, solo para estar seguro. Probablemente debería haber llamado a alguien para ver cómo estaba Shisui, asegurarse de que estaba bien. Pero lo invadió una repentina sensación de urgencia, y ahora su tiempo era limitado. Si todavía estaba aquí por la mañana, si Shisui abría los ojos a la luz del día, entonces Naruto se quedaría a su lado. Tenía que ser ahora. Dejó la mano de Shisui con cuidado sobre el colchón y dio unos pasos hacia atrás. Se rompió fácilmente la suave piel de su pulgar, siempre estaba cruda y frágil por las invocaciones, incluso si Akito aparecía cada vez más sin ser invitado en estos días. Sentía curiosidad por el mundo humano, siempre hacía preguntas que Naruto hacía todo lo posible por responder, aunque apenas tenía más conocimientos que el zorro. Akito no lo sabía, no entendió el estatus de Naruto como un paria. No entendía que su amigo no era un miembro habitual de la sociedad humana. Convocando. Pensar que hace unos meses apenas podía firmar ese jutsu. ¿Qué es esto? Estábamos durmiendo Naruto. Akira siseó tan pronto como llegó. Akito se frotó los ojos, confundido. Necesito algo de ayuda. ¿Qué? Akira se detuvo entonces. Naruto se preguntó qué era. Sus ojos rojos y húmedos, sus labios masticados, la derrota en su rostro y en la postura de su cuerpo. Se preguntó si era tan obvio. ¿Estás seguro? Akira preguntó ignorando la mirada confusa de Akito. Akira entendió mejor que su hermano menor. Y Naruto le había preguntado antes, por si acaso. Él ya había aceptado. ¿Akito podría mirar a Shisui? Solo por un momento, dijo Naruto en lugar de responder. Akito estaba bastante perdido, pero no preguntó, solo asintió solemnemente. Usted puede contar conmigo. Naruto agarró la muñeca de Shisui y la apretó una vez. No sabía qué decir, así que no dijo nada. Sacó uno de los rollos de almacenamiento de su bolsa de armas, en los que guardaba los sellos de vacío de chakra completos, ya que no sabía qué hacer con ellos. No es para ti, le advirtió Akito cuando lo dejó en la mesita de noche. Bueno, puedes tomar un poco. Pero no demasiado. Es para la anciana. No estaba seguro de que ella lo entendiera, pero con suerte usaría la reserva de chakra y sería más fácil consigo misma. Era lo mínimo que podía hacer, como pago por la vida de Shisui. Akito asintió con seriedad y tomó el lugar de Naruto al pie de la cama mientras salía del hospital con Akira. Tenía que mantener el impulso, seguir moviéndose. El tiempo escaseaba, pero ese ni siquiera era el problema principal. Sabía que si se detenía, cambiaría de opinión. Algunas calles ya dormían mientras otras cobraban vida, faroles de colores y música que anunciaban el despertar de los entretenimientos nocturnos. Naruto generalmente evitaba estas áreas, pero quería ir una última vez. Adelante, le dijo a Akira, que ya estaba arrugando la nariz por la agitación. Me pondré al día. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces, y Naruto entró al Distrito Rojo por su cuenta. Cuando era niño, a menudo había encontrado un respiro por aquí, donde los negocios no eran tan respetables y la gente no estaba dispuesta a prestar atención a nada ni a nadie, donde podía vagar desapercibido y descuidado. Y las mujeres siempre fueron amables con él.
dándole de comer dulces y untando lápices labiales en sus mejillas cuando los entretenía haciendo bromas a los hombres siendo groseros y despectivos. Caminó entre los bares y el music hall y recordó cuando había pensado en mudarse aquí, convertirse en bailarino mago y olvidarse del resto del pueblo, del resto del mundo. Únase a un espectáculo itinerante incluso, despídase de este lugar. Sin embargo, no era una opción. No tenía padres ni familia, sin embargo, todavía había personas que lo mantenían en su lugar. Reconoció algunas caras, obtuvo algunos asentimientos y una media sonrisa. Sin embargo, solo una persona lo detuvo. Oí, Naruto. Ven aquí, ven aquí. Era el viejo pervertido, Jiraiya. Su cara estaba roja por el sake que tenía en la mano, y estaba sentado entre dos mujeres, riendo tontamente que seguían llenando su taza y pidiendo más. Naruto puso los ojos en blanco, pero obedeció, curioso a pesar de sí mismo. Y no voy a dejar pasar la oportunidad de levantar una billetera grande y hacerle la vida más difícil a ese hombre. ¿Cómo estás, chico?, preguntó, en voz alta, cuando había jalado a Naruto a su lado en el banco. Multa. Sé de tu amigo. Pero no te preocupes. Tsunade es el mejor. Lo tendrá de nuevo de pie en poco tiempo. Naruto tarareó, sintiendo que no tenía que decir nada para que el hombre siguiera hablando. Ella me dice que estás aprendiendo Fuinjutsu, ¿verdad? Dice que eres bastante bueno. Otro sonido de asentimiento sin sentido. El hombre apuró su vaso. Podría enseñarte un par de cosas, ¿sabes? Se rió de que Naruto se tensara, le dio un codazo lo suficientemente fuerte como para casi tirarlo del banco. No tengo nada en tu clan, pero no soy tan malo. Naruto se preguntó por qué este hombre era tan familiar, por qué actuaba como si fueran amigos, como si le importara. Él era un extraño. Y a Naruto no le agradaba. Tsunade también le había pedido que le enseñara a Naruto a controlar. Pero, ¿qué sabía ese hombre? Mira, te daré algo. Un regalo. Para empezar. De su bolsa de armas, sacó un kunai. La forma era extraña, a diferencia de lo que Naruto había visto antes, con 3 hojas en lugar de una, pero lo que llamó la atención de Naruto fue el sello envuelto alrededor del mango. No podía descifrarlo, y tampoco era el estilo que usaban. Sin embargo, seguro que sería poderoso. Yo era de tu padre, dijo Jiraiya. La mano de Naruto se retrajo involuntariamente. Tenía muchísimos, pero me temo que quedan muy pocos. Nunca pude entenderlo por mí mismo, pero estoy seguro de que lo resolverás, ¿eh? Intentaré mostrarte cómo se supone trabajar. La mujer sentada al otro lado del hombre tiró de su aori, reclamando su atención. Mañana, ¿sí?, dijo el hombre, mitad pregunta mitad declaración. Claro, estuvo de acuerdo Naruto. Mañana. Guardó el kunai en el bolsillo con cuidado y aprovechó la oportunidad para sacar la billetera del hombre de su ropa. Dejó algunos billetes sobre la mesa bajo la mirada divertida de la mujer y se fue. Reflexionó sobre ello. Mañana. Mañana podría ser como cualquier día cualquiera, podría comenzar y terminar sin que ocurra nada importante. Pero probablemente terminaría siendo el día más importante de su vida. Siempre era mañana, la semana que viene, el año que viene. Luego. Cuando seas mayor. Un día. Bueno, esta vez fue ahora. Hizo un trabajo rápido en la distancia restante hasta la casa de Shisui. Naruto tenía la llave, por supuesto, aunque rara vez se molestaban en cerrar la puerta. Aún así, entró en el primer piso de todos modos, a través de la ventana de su dormitorio. No quería abrir la puerta de entrada, cruzar el umbral. No iba a volver a casa. Agarró un pergamino limpio, un poco de tinta. Podría haberlo preparado antes, no sabía por qué no lo había hecho. No quería tener que explicarlo si alguien lo veía. O no quería pensar en tener que usarlo. Te llevaré lo suficientemente lejos como para que no puedan seguirnos, prometió Akira. Empacar era cuestión de unos minutos, con lo poco que Naruto tenía a su nombre. Aparte de un montón de pergaminos, con pinceles y lápices de tinta para Fuinjutsu, eran solo unas pocas prendas y no mucho más. Metiéndolo todo en una mochila, casi se pierde una camisa negra que no era suya, que se había olvidado de devolver. Se debatió en dejarlo, pero al final, se unió al resto en su bolso. Del fondo de un cajón desenterró el sello que Kabuto le había dado antes de irse. Akira lo miró con disgusto. ¿De verdad vas a esa serpiente? No tengo ningún otro lugar a donde ir. Vendrían tras él, tan pronto como se dieran cuenta de que se había ido. Los adultos habían dejado claro que no podía perderse, que la aldea nunca lo dejaría ir. Sin embargo, no habían podido encontrar a Orochimaru.
Naruto no sabía nada del mundo exterior, no podía esconderse solo. Incluso si la idea de irse le revolvía el estómago, no tenía otra opción. Sangró en el papel, casi esperando ver a Kabuto, o a la pelirroja, o incluso a Orochimaru en persona, salir del sello. En cambio, fiel a la palabra de Akira, la tinta se desplegó para transformarse en una serpiente negra y brillante. En un instante, Akira estaba sobre él, atrapándolo bajo una pata, mostrando los colmillos. La serpiente siseó, disgustada. «Necesito algunas direcciones», dijo Naruto, riendo a pesar de sí mismo ante la incongruencia de la escena. La serpiente siguió siseando y escupiendo hasta que Akira finalmente la soltó. Se las arregló para parecer ofendido mientras se acurrucaba en el papel en una espiral apretada, con solo su cabeza rompiendo el patrón para señalar al oeste, antes de desaparecer de nuevo en el papel. «Supongo que empezaremos con eso», dijo Naruto encogiéndose de hombros, esperando que las instrucciones fueran un poco más claras más adelante. Miró alrededor de la habitación. Al final, había pasado menos de 3 años aquí, pero se mostraba reacio a dejarlo. El pequeño escritorio, el futón deshecho, la ventana del jardín, las plantas alineadas en los estantes, era un santuario, un puerto en la tormenta. Sus ojos se posaron en la imagen del equipo 7, justo en el escritorio junto a una pila de revistas viejas. Era el tipo de cosas que se suponía que debías dejar atrás, que te esperarían hasta tu regreso. ¿Pero volvería alguna vez? Daba demasiado miedo pensarlo. Shisui había dicho que esta también era la casa de Naruto. Que siempre sería bienvenido aquí. La puerta siempre estaría abierta. Eso no serviría de mucho, si Naruto nunca volviera a presionarlo de nuevo. Empacó la foto con cuidado en una camisa vieja. También guardó la llave de la casa en uno de los bolsillos de su bolso, incluso si no tenía ningún sentido. En caso de que regresara. En caso de que nunca lo hiciera. Luego bajó las escaleras, en la cocina, para empacar algunas provisiones y agua. Mucha comida se había echado a perder, las verduras, la leche, ya que nadie había puesto un pie en la casa en más de una semana. No pudo evitar limpiarlo lo mejor que pudo, tirar lo que tenía que ser, ir tan lejos como para sacar la basura. No quería que el lugar se sintiera abandonado cuando Shisui regresara. Vio el frasco en el estante superior. No tenía casi nada de dinero a mano, excepto por el anciano, viendo que últimamente apenas habían completado ninguna misión y que la mayoría de sus fondos habían terminado allí, en el frasco. Shisui nunca le había sacado ni un ryo. Todavía lucía su etiqueta, Naruto está siendo obstinado Har. Rápidamente se subió a los estantes para agarrarlo y vaciar su contenido en su bolsillo, sintiéndose sucio y miserable. No sabía qué era peor entre devolverlo vacío a su lugar o deshacerse de él. Al final no pudo decidir, y lo guardó en un armario detrás de ollas y sartenes, antes de volver rápidamente a su habitación. Donde alguien lo estaba esperando. Tuve un presentimiento, dijo Sakura en un susurro. No estaba seguro de si ella estaba enojada o simplemente decepcionada, o incluso asustada. Estaba tratando de parecer severa, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, pero había angustia en el pellizco de su rostro, el apretar de sus dedos. No puedes irte. Sí, puedo. No, pero sé que puedes. Pero tú, no puedes. La mantuvo de espaldas a ella, evitando obstinadamente su mirada. Sin embargo, pronto no le quedó nada por hacer. Nada más que enfrentarse a ella. No hagas esto. Por favor. Por favor, no lo hagas. No puedo quedarme aquí. Si tú puedes. Las cosas mejorarán, lo harán. Solo empeorarán. Pero estaremos aquí contigo. No estarás solo. No tienes que serlo. Él hizo. Era exactamente el destino al que había sido condenado, el mismo día de su nacimiento. Estar aparte. Para nunca pertenecer. ¿Qué te hace pensar que serás suficiente? Escupió, porque dolía, todo dolía y si tenía que ser así, que así fuera. No mostraría debilidad ni dudas. No la dejaría ver. Podríamos, si nos dejaras, respondió ella con la misma brusquedad. Dio todo lo que recibió ahora. Ella estaba lejos de ser la chica tímida y tranquila que lo seguía en la academia. Ella había cambiado, había crecido. Y ella ya no lo necesitaba. Sasuke tampoco. Se tenían el uno al otro, tenían los otros niños, el sensei y su familia también. Estarían bien, sin él. ¿Por qué querían retenerlo? ¿Qué cambió, si estaba aquí o no? Me voy, Sakura. No, tú no eres. Yo soy. No te dejaré. La atmósfera cambió en un instante, la tensión aumentó un poco. Pelear con ella era lo último que quería, pero no había duda de la determinación en su rostro.
Sintió una oleada de ira ante su insistencia. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿No podía él tomar una decisión? ¿No podía ella respetarla? Ella también tenía que ser guardia de su prisión. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque este es tu lugar. Tú perteneces aquí. Yo no. Nunca lo hice y nunca lo haré. Perteneces a nosotros. Se mordió los labios en la siguiente réplica. Porque eso no es lo mismo, murmuró débilmente. Ella pareció confundida durante unos segundos antes de captar su significado. Para entonces él había acortado la distancia entre ellos, metió una mano detrás de su espalda. Abrió la boca para decir algo que él nunca llegaría a escuchar, porque él le arrojó las manos a la nuca, dejándola inconsciente de la manera precisa que ella le había enseñado con esmero. La atrapó antes de que pudiera caer, la acostó con cuidado en su futón, manteniendo una cadena de lo siento, por si acaso ella pudiera escucharlo un poco. La noche ya estaba en su curso. No podía esperar más. Cogió un pergamino que había dejado a un lado. Deseó haberle escrito un mensaje, quizás para explicarle por qué lo había guardado y por qué se lo estaba regalando ahora. Pero Naruto no podía escribir. Deslizó el pergamino en su bolsa de armas y apagó la luz antes de abrir el otro pergamino que había preparado. «Nos vemos, Sakura», dijo débilmente. No quería pensar en cuándo volverían a verse. Si lo hicieran, incluso. Tampoco quería pensar en Sasuke. El dolor en su pecho, seguramente se desvanecería. «Akira, te dejo el resto». Fue a pararse sobre el sello, firmó su mudra y desapareció en el papel. El cielo apenas se iluminaba en el horizonte cuando Sakura abrió los ojos. Inmediatamente sintió náuseas. Naruto era torpe cuando se trataba de este tipo de técnica, a pesar de la cantidad de veces que ella lo había molestado para que fuera más delicado. Tendría que repasarlo con él la próxima vez que entrenasen. ¿Cuál podría ser? Se incorporó de un salto y casi se le revolvió el estómago. Ella no dejó que eso la detuviera. Se puso de pie, tropezó y bajó las escaleras y salió a las calles dormidas. Sin rastro de Naruto, por supuesto. No era una decisión que valiera la pena pensar en correr hacia el distrito de Uchiha en lugar de hacer cualquier otra cosa más sensata, las cosas que se suponía que debía hacer. Advertir a un Jounin, ir a su instructor, informar al Hokage. Casarían a Naruto y lo traerían de regreso por la fuerza y ella no quería eso, él no era un criminal, no los perseguiría. Podrían manejar esto, lo traerían de vuelta. En otras circunstancias, habría muerto de nervios ante la idea de invadir el distrito sin ser invitada. Tal como estaban las cosas, apenas se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se coló en el jardín de Sasuke en un tiempo récord, pero no podía recordar qué puerta conducía a su habitación. ¿Por qué esta casa era tan grande? En realidad, solo había 4 personas, estaba a punto de darse por vencida y simplemente abrir una puerta al azar cuando fue detenida abruptamente por una hoja presionando contra su cuello. «Sakura, ¿qué estás haciendo aquí?» Itachi bajó su espada en un instante, pero ella no se atrevió a moverse de todos modos. El hermano de Sasuke siempre la hacía sentir asustada y un poco emocionada. Hoy era solo miedo, aunque apenas se abrió paso a través del desorden de sus emociones. «Necesito hablar con Sasuke. Es urgente. Necesito verlo ahora». Ella registró a distancia que estaba invadiendo la propiedad de un líder del clan al amanecer, que no tenía derecho a estar aquí y que Itachi podría hacer que la arrestaran por esto. O incluso arrestarla él mismo. ¿También estaba en la policía? ¿Qué dijo Sasuke la última vez? Ella había estado escuchando, pero ahora se estaba quedando en blanco. Estaba congelada en su lugar, la mente dando vueltas, ni siquiera estaba segura de lo que estaba haciendo aquí. Sakura debió de haberse distraído, porque Itachi había tenido tiempo de ir a buscar a su hermano y llevárselo, con los ojos nublados y temblando en pijama. El Uchiha mayor no estaba a la vista y seguramente debería haberle prestado atención, para asegurarse de que no estuviera escuchando, porque quién sabía lo que haría. Quién sabía lo que iba a pasar. Sakura, ¿qué es? A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar que su voz se quebrara. Naruto se ha ido.